Perfecto. Bueno, llegamos a la etapa final del curso, ¿sí? En realidad, los contenidos, los conceptos hasta ahora ya lo hemos abarcado todos principalmente, y lo que nos queda por ver son algunas aplicaciones. ¿Sí? No es tradicional, no en todos los cursos siempre se ve de esta manera, se ven en este orden los contenidos. No siempre el circuito se ve ahora al final, como lo vamos a ver, pero en la práctica los circuitos son aplicaciones de todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, de potencial, de corriente, bueno, de hecho, campo magnético. Entonces, últimamente el curso se ha diseñado de una forma en que llegamos a circuitos cuando ya hemos visto todas las otras materias y creo que es mejor, a mí al menos me gusta más. Entonces, circuitos en realidad tiene ese nombre, pero son aplicaciones de los contenidos que hemos visto hasta ahora. Y cuando vemos circuitos, si pasas a la siguiente, eso ahí, entonces tenemos elementos que constituyen circuitos, uniéndolos uno a uno, como se ven acá. Estos son los principales, los más, tal vez creo que falta uno acá, que es la inductancia, pero el resto están todos. Tenemos una batería, que es una fuente de voltaje, ¿sí? Recuerden, el voltaje está definido en función del campo eléctrico, esas son definiciones que alguna vez hicimos, diferencia de potencial. Bueno, una fuente provee de una diferencia de potencial, y el símbolo que se utiliza son esas dos líneas, una más larga que la otra, donde la más larga se considera como el lado positivo de la fuente. Con respecto al otro, que uno podría incluso considerar que un lado es cero, el lado negativo, y el otro es el que tiene el voltaje, si son de 20 volts, el lado positivo entonces el que sale en los 20 volts. La resistencia, que es esta que está acá, es un símbolo, bueno, probablemente algunos lo vieron en el colegio, alcanzaron a verlo, yo no sé ahora cómo están los contenidos en los colegios, pero parece que muchos de ustedes alcanzan a ver resistencia. Algo de circuitos alcanzan a ver, o la idea de corriente en física. Entonces, resistencia, condensador, tengo entendido que lo han visto en laboratorio, ¿cierto? En laboratorio vieron condensadores. Aquí vamos a retomar la idea de condensadores y vamos a ver a lo mejor algunas curvas que ustedes ya conocen de cómo es la evolución del proceso de carga y descarga de un condensador en el tiempo. ¿Sí? La fuente, a través de un proceso, por ejemplo, si es una batería, a través de un proceso electroquímico, provee de un cierto potencial que es, digamos, estable en el tiempo constante. ¿Sí? Igual las baterías se van gastando y ese potencial va disminuyendo, les pasa, ¿no? Que tienen que cambiar las pilas de algún dispositivo. Pero si está nueva, entonces provee de un voltaje constante. La diferencia con este otro que se parece, ¿no? En aspecto, son dos líneas también, pero aquí las dos son del mismo largo condensador, es que es como una especie de fuente, que puede uno considerarlo como fuente de corriente, fuente de voltaje, pero no es constante en el tiempo, ¿sí? No tiene, en realidad el condensador son dos placas. A veces hay un relleno aquí al medio, ustedes lo deben haber visto en el laboratorio, que puede ser un material que es dieléctrico, que permite aumentar o no la capacidad de almacenamiento de ese dispositivo, pero finalmente es un dispositivo que no genera corriente, no genera diferencia potencial. Lo que hace es acumular, si es que algún otro elemento entrega esa diferencia. Puedes colocar la silla, por favor, nos piden que esté ventilado acá. ¿Estaba la silla ahí o no? Abajo está en el pestillo. Pégale nomás con. ¿Nos quedamos encerrados? No, porque si nos podemos echar la puerta. Bueno, aquí, para los que nos están viendo, tenemos alumnos afuera de la sala y nosotros tratando de abrir la puerta. Un misterioso accidente. Gracias, Eric. Bueno, entonces, como les iba diciendo, el condensador no genera reacciones químicas que permitan proveer de esa diferencia de potencial constante como en el caso de la pila, así que bueno, por eso es que va decayendo. El interruptor acá lo consideramos como un interruptor de corriente, permite que esta línea de cable acá negra entre o no, cierre o no, de manera que la corriente pueda o no circular. Equipotencial, esto es re bonito, a pesar de que es solamente una línea y que uno puede decir que fome el símbolo, pero bueno, hay mucho de contenido en esta palabra que es equipotencial. Eso significa, esto es un cable, efectivamente es un alambre que conecta, permite conectar cualquiera de estos otros elementos en el circuito.
Pero una de las cosas que posee cualquier cable, cualquier segmento dentro de un circuito que esté dibujado que sea solamente cable, es que si yo me coloco a un lado acá y en otro siguiente acá, por ejemplo, la diferencia de potencial entre esos dos puntos es cero. Eso es la idea de una equipotencial, eso es la idea de un conductor. Recuerden que los conductores son equipotenciales. Eso lo vimos cuando vimos Gauss. ¿Sí? Eso tenía que ver con que el campo era cero al interior, y entonces, bueno, salían, entre otras cosas, que el potencial en un conductor, que es esto, un cable, el potencial era siempre el mismo, a lo largo de la superficie, del interior del conductor. Entonces recuerden eso, porque cuando tenemos un cable, si yo me coloco sobre un punto o otro punto aquí, entonces la diferencia de potencial o el potencial es el mismo, o la diferencia de potencial es cero. Y finalmente un nodo se refiere a donde se juntan entonces estos dos equipotenciales. Vamos a ver qué importancia tiene este nodo más adelante. Entonces, vamos primero con algunas cosas que son casi de repaso. Las representaciones de circuito. Acá está la pila, una ampolleta, puede ser insisto, un hervidor eléctrico, cualquier dispositivo que consuma potencia. Si haces clic, y bueno, la diferencia potencial ahí que provee la pila, que pasa a ser nuestra fuente, o puede ser, bueno, la representaríamos de otra manera si fuera el potencial de la red eléctrica, pero igual sería una fuente. En este caso, como es constante, tiene esta forma. Y tenemos entonces línea más corta, más larga, acá el lado más, y lo que siempre vamos a considerar, la convención, es que la corriente que circula en este circuito, donde ahí la ampolleta pasó a ser la resistencia, va siempre del polo más de esta batería, sale y entra de vuelta por el lado con el potencial negativo. ¿Sí? Entonces es como que va desde una altura mayor, recuerden la idea de diferencia potencial, va desde un potencial mayor a un potencial menor, la corriente, ¿sí? Estamos como generando esa diferencia de altura para que empiecen a moverse las cargas y se muevan a lo largo del alambre. Entonces, independiente de la resistencia que esté ahí, que puede consumir mucho potencia, igual eventualmente la corriente va a circular debido a esta diferencia, como si fuera diferencia de altura, esa diferencia de escalares que es el potencial. Y entonces, la ley de Ohm, que a lo mejor la han visto ustedes, ¿sí? No sé si la vieron en el colegio, la alcanzaron a ver, se las pasaron. La ley de Ohm relaciona estas tres cantidades: la diferencia potencial en un circuito simple como esto con una resistencia, la corriente y la resistencia. Ahí está escrita la ley de Ohm. Esta es una ley macroscópica, ¿sí? No implica cosas que están pasando a escala microscópica dentro de los cables, sino es macroscópica. Y a mí me enseñaron en el colegio, creo que fue una regla que era una cosa como triangular así, y acá arriba estaba el voltaje, aquí la corriente y aquí la resistencia. Entonces, la idea es que el voltaje era igual a I por R. La corriente es voltaje partido por resistencia, la resistencia es voltaje partido por corriente. Algo así. Si les cuesta aprenderse, en realidad no es mucha fórmula, pero puede serles de ayuda para recordar la ley de Ohm. Y entonces, lo que está diciendo esta relación, fíjense que lo que dice es que si, por ejemplo, un material tiene una resistencia muy grande, si pongo allá un dispositivo electrónico que tenga una resistencia muy grande, puedo pasar acá dividiendo, lo conecto a una fuente, como está dividiendo acá por una resistencia muy grande, la corriente que va a circular es muy pequeñita. Ahí uno puede encontrar las relaciones entre una variable y la otra. La resistencia es la que se opone al paso de la corriente. De hecho hay un monito, si le das clic, que este es tiernito, pero al mismo tiempo igual explica. Me gusta la idea. La idea de esta es que la corriente es este verde que está tratando de circular. Por otro lado está el voltaje, que es el que le entrega la energía, ¿sí? Recuerden que esto es como la altura, la diferencia para que la masa caiga cuando es el caso gravitatorio. Aquí la diferencia potencial hace que la corriente, las cargas comiencen a circular. Y la resistencia lo que quiere tratar es evitar de que circule la corriente. Entonces, mayor resistencia, menor corriente. Viene de la ecuación ahí, pero esto también ayuda un poco como pictóricamente a recordar. La resistencia, que es algo que tal vez no hemos visto hasta ahora, porque sabemos que el voltaje se mide en volt, la corriente en ampere, la resistencia se mide en ohm. Nosotros tenemos una resistencia intrínseca. Si, por ejemplo, este circuito fuese que yo aquí está la corriente de la casa, y por alguna misteriosa razón yo metí los dedos, sin querer queriendo, entonces esa R que está ahí arriba es la resistencia de mi cuerpo, que es mucho agua,
agua salada, también otros tejidos. Entonces la corriente que circule a través mío va a tener que ver con cómo está también constituido mi cuerpo, ¿sí? La corriente en general, por lo menos para efectos de seguridad, ahora que estamos hablando de meter los dedos al enchufe, la corriente es la que en realidad presenta un riesgo, ¿sí? Los valores de corriente altos son los que son peligrosos. No tanto las diferencias de potencial, sino más la corriente que puede atravesar un cuerpo. No sé, estamos hablando de miliamperes, ya empiezan a, de hecho microamperes se empiezan a sentir cuando uno toca algo que puede proveer esa cantidad de corriente, pensando en la resistencia del cuerpo. ¿Sí? Miliamperes, ya como que uno siente calentito ahí la mano. Entonces, amper es peligroso y puede producir quemaduras y daños en los tejidos humanos. Entonces, y bueno, y otra cosa que es importante es la potencia disipada. Aquí la potencia, fíjense que tiene que ver con variación de energía en el tiempo. Si le haces clic, la energía las podemos escribir en el caso eléctrico como Q por delta V. ¿Se acuerdan aquí? Siempre la analogía que yo les hacía, MGH. Acá en vez de MG es carga, en el caso eléctrico, y en vez de H, delta H es la variación de voltaje, esas son las equivalencias. Entonces, cuando hago esta derivada de la energía, finalmente llego a esta expresión de acá, que es la potencia es igual a I por delta V. Entonces, ¿cuánta potencia consume esa resistencia que está ahí, ese hervidor, ese calefactor, ese refrigerador? Es la corriente por la diferencia potencial a la que lo tengo enchufado. ¿Ok? Esa es la potencia. Como hay estas relaciones entre corriente y voltaje, también lo puedo reescribir como I cuadrado por R. Siempre se puede reescribir la ecuación en función de las variables que yo conozca, que me dieron en el enunciado. Y la potencia es en watts. Estas son cosas generales. Y bueno, y ahora si nos vamos al caso microscópico, en realidad cuando tengo un conductor, lo que tengo, si es un muy buen conductor, lo que tengo son, esos de ahí son electrones fluyendo en una misma dirección porque aplica una diferencia potencial que los hace ganar la energía suficiente para moverse. Recuerden que la energía es Q por delta V, entonces ellos ya tienen carga y lo que les proporciona la energía es el delta V. Y ahí empiezan a moverse. Entonces, en realidad los materiales, ese dibujo que es como pictórico simple, todos bonitos, ordenaditos, no es así, ¿sí? Cuando los electrones se encuentran en este cable para empezar a circular, lo que se encuentran es con imperfecciones, ¿sí? Si ustedes entran así como, imagínense que ustedes entran a la sala, no sé, les dieron una bebida energética y están todos así con mucha, y yo les digo, ya, entren con ganas, y entran todos con ganas a la sala, van a empezar a chocar con las mesas, antes de empezar a distribuirse por todos lados, o entre ustedes van a empezar a chocar. Todos esos choques de esas cargas que están en los cables, lo que hacen es que hacen que pierdan energía los electrones que se están moviendo. Entonces no logran tener la corriente que tendrían si van viajando sin ese nivel de dispersión, de scattering, que se llama. Y eso hace que entonces el material, al chocar y todas estas colisiones, se caliente. Bueno, y esos choques y todo eso tiene que ver con la naturaleza del material. Si es cobre, si es aluminio, si está granulado, toda esa microestructura también tiene mucho que ver. Entonces, cuando hablamos de resistencia, esa resistencia que está acá, que es macroscópica, también tenemos que referirnos a la resistividad, que la resistividad sí tiene que ver con los materiales que estoy considerando y con la geometría del material que estoy considerando. Fíjense acá que hay una relación, eso sí, entre resistencia y resistividad. Y la forma de correlacionar esto, resistencia y resistividad, es, en el caso de un cable, de esta geometría de un cable, es a través de dos variables que son geométricas, ¿sí? Largo y área, la sección que está siendo atravesada por la corriente. Y entonces, bueno, esa resistividad va a depender de, insisto, de si es cobre, si es un material que es superconductor, no sé. Eric, ahí sí, ya. Entonces, cuando estamos en nuestra casa, con varios aparatos al mismo tiempo enchufados, en realidad tenemos un cierto tipo de conexión de resistencias, ¿sí? La mayoría son dispositivos que consumen potencia, mayor o menor grado. Entonces son resistencias que podrían estar conectadas como esto que está acá. En realidad, no, cuando en una casa las resistencias no se conectan, aquí hablando de en serio, en paralelo, no se conectan de las dos formas. ¿Sí? Deberían conectarse de qué manera en una casa, ¿alguien sabe? Para que no tengamos problemas con que si se
echa a perder una ampolleta o un equipo electrónico, el resto sigue funcionando bien? ¿Cuál creen ustedes que sería la conexión que nos permitiría? Les voy a dejar ahí planteada la pregunta, porque vamos a verlo ahora cuando analicemos estas dos situaciones, dos configuraciones de resistencia. Serie y paralelo. Aquí, en esto que está acá, están de las dos maneras conectadas estas tres resistencias, en serie y en paralelo. La conexión en serie, acá en este caso sería la R3 y R2. Una conexión en serie de resistencias, una conexión en serie de resistencia, implica que la corriente que está circulando por esas dos resistencias es la misma. Eso es cuando tienen dos resistencias en serie. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, acá está el lado positivo de la fuente. ¿Me están viendo ellos, cierto? Sí, ya. Sale por acá la corriente, sube y llega a este nodo. Y se separa en dos. Una baja por R1 y la que viene por acá pasa por R2 y es la misma que pasa por R3. Y con esta que venía por R1 se vuelven a juntar en ese nodo y vuelven a la fuente, a el polo negativo. Entonces por R2 y R3 pasa la misma corriente. Y a eso se le llama en serie, están conectadas en serie. Cuando se dice que están conectadas en paralelo, lo que quiere decir en paralelo es que están conectadas a la misma diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué cosas están en paralelo? Tengo la resistencia R1 y la diferencia de potencial en la resistencia R1 está por esta fuente que está acá. Aquí fíjense que no hay nada en el camino hasta que llego acá, a este punto. Entonces, ese punto de ahí arriba está al potencial que le entrega la fuente. Si esto fueran 10 volts, el punto de acá arriba estaría en 10 volts. Y por otro lado, si yo me vengo por aquí abajo, asumiendo que es el potencial cero ahí abajo, entonces me vengo por aquí, por el camino, no hay nada, y llego hasta aquí. En ese punto, el potencial es cero. Entonces, la diferencia de potencial entre 0, que está aquí abajo, y los 10, que están aquí arriba, es igual, fíjense bien esto, si yo me voy por aquí, por R1, o si yo me voy por acá, por el otro camino. Y vuelvo al mismo punto. Porque recuerden que el potencial, la idea de potencial tiene mucho que ver con trabajo, depende del punto inicial y el punto final. Acá en circuitos también tenemos la misma idea. Si yo me voy por el camino de dos resistencias, pero el punto inicial y final es el mismo, que si me voy por aquí, por el medio, estos puntos arriba y abajo, independiente del camino que tomé, tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, por tanto, aquí, en esta configuración, R1 está en paralelo con estas dos resistencias R2 y R3. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando están en serie o en paralelo. Cómo se resuelve, cómo se reduce, porque la idea es llegar de algo como esto a algo simplificado, que es todas esas tres resistencias, reducirlas a solamente una que sea la resistencia equivalente. Eso es lo que vamos a aprender a hacer cuando es paralelo o en serie, en el caso de resistencia. Entonces, si están en serie, ya dijimos que dos resistencias están en serie, significa que tienen la misma corriente circulando a través de ellas. Entonces, clic. Queremos llegar a esto, donde sea la resistencia equivalente, y como la misma corriente es la que pasa por acá, que por acá, entonces, si haces clic, claro, entonces, fíjense bien, la diferencia de potencial que provee esta fuente, salgo del lado potencial mayor, vengo por acá, llego hasta, sigo por acá y me encuentro con R1. Y en R1 digo, ¿cuánto es el potencial que cae ahí en R1? En R1, la caída de potencial es I por R. Eso nos dice la... ¿Qué están viendo ellos? ¿La pizarra? I por R, en el triángulo. Ya. ¿Y ahora a mí en la sala? ¿Sí? Ya. Entonces, I por R acá, la corriente es la misma, I por R, pero la resistencia cambia, R1. Sigo el camino hacia acá, I por R2, I por R2, y eso es igual a la... Porque se acaba todo aquí, vuelvo al potencial de la fuente. ¿Sí? Entonces, cuando hago eso, factorizo, esto lo dejo sumado como el R equivalente, de manera que el R equivalente aquí es la suma de las dos resistencias. En el fondo, si tengo resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente es la suma de la resistencia. ¿Sí? Esa es la manera de reducirlo a una sola resistencia.
¿Se acuerdan? Eso probablemente si vieron circuitos en el colegio, a lo mejor se acuerdan que lo vieron de esa manera. Las resistencias en serie se suben. ¿Mm? Ah, bueno, nunca es tarde. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Entonces ahora veamos qué pasa si están en paralelo, que es la segunda alternativa. Entonces recuerden, paralelo, aquí tengo la fuente. Independiente podrían haber más cosas conectadas acá, no este está más limpio, como para que se vean solamente las dos resistencias, pero podrían haber más cosas conectadas y se cumpliría exactamente la misma idea, que la resistencia 2, la diferencia potencial entre la resistencia 2, que es A, B, tomando este camino, y la diferencia potencial de R1, que es A, B, tomando el otro camino, es la misma. ¿Sí? Físicamente los puntos son los mismos, fíjense, el A y el B son los mismos, independiente del camino que tome, si es por el medio o si es por arriba. Entonces ahí uno ve al tiro que esos puntos están a la misma diferencia potencial si yo me voy por el medio o si me voy por arriba. Y si me voy también por abajo. Y abajo está la respuesta de la diferencia potencial, es la de la fuente. Entonces, cuando considero eso, tengo que los potenciales son los mismos. Ahora quiero reducirlo a esas dos resistencias al equivalente. Pero lo que tengo, recuerden, es que los potenciales son iguales. Entonces las corrientes que producen acá, que produce la fuente, la corriente que produce desde el lado positivo sale, acá está, cuando llega al nodo se separa en dos, y dos, bueno, y uno y dos. ¿Sí? Pero sucede que la diferencia potencial, si yo me voy entre A y B, que esa diferencia potencial es I2R2, es la misma que si me voy por arriba, I1R1, porque llego a los dos mismos puntos, I1R1. Entonces, igualo. Bueno, despejo, vamos, despejo la corriente 1, despejo la corriente 2, en este caso va a encontrar el equivalente, lo que hago es, fíjense bien, la corriente completa, que es I1 más I2, porque ahí se separan dos partes, la corriente completa es I. Entonces, si yo escribo, fíjense acá, esto hacia allá, I1R1, bueno, que es lo que está escrito al otro lado, y en este circuito escribo la diferencia de potencial como I completa por la resistencia equivalente, I, que aquí está escrito como I1 más I2, entonces tengo, fíjense, el valor de la diferencia potencial, aquí lo divido hacia allá, es una manera, siempre va a haber otro camino, y me queda igual a I1 más I2. I1 más I2 lo reemplazo por estas dos cosas, acá está, lo reemplazo por las dos cosas, los delta B son los mismos, así que se eliminan, y me queda que para sumar resistencias que están en paralelo, es el inverso, ¿sí? Así se van sumando. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 R1 más 1 sobre R2 y así hasta toda la resistencia. Cuando esas dos, en este caso son dos, están en paralelo. ¿Sí? Así que estas son las formas cuando son resistencias en serie o en paralelo. Recuerden, paralelo significa que están al mismo potencial, serie que pasa la misma corriente por las dos, o tres, o pueden ser muchas. Sigue. Ya, entonces, una pregunta conceptual, esta es cortita. Acá la fuente está aquí arriba. ¿Sí? Yo les voy a dar algunas indicaciones. La fuente está aquí arriba. La corriente sale entonces desde el lado positivo. Aquí, independiente del camino que tome, llega acá, se separa en dos, se vuelve a juntar, vuelve acá. Después llega al lado menos. ¿Sí? Ese es el camino que sigue la corriente. Y nos dicen si R2 es mayor que R3. Fíjense, es todo lo que se sabe. No hay nada con respecto a R1. Pero aquí R2 es mayor que R3. Entonces, ¿dónde es mayor o menor la corriente? En la que atraviesa R1 con respecto a la que atraviesa R2 y con respecto a la que atraviesa R3. ¿Sí? Piensen en las corrientes, la corriente de acá se separa, se junta. Ya, entonces, la encuesta la vamos a lanzar online y el tiro lanzo la encuesta. Sí, por favor. Mientras tanto aquí piensen en sala mientras les... Cuesta.
Ahí le lancé en sala. Entonces, ¿cuál es mayor? Las corrientes. ¿Dónde debería ser mayor la corriente? ¿Y dónde? Digo, las corrientes, sí. Recuerden, la corriente sale de la fuente, pasa R1, llega a esta unión y se separa en dos. Y después se junta y vuelve al polo menos. ¿Hay tendencia? Ah, muy bien. No, ya están todos claritos. Y aquí también, de hecho, buen porcentaje. ¿Ya cuánto porcentaje hay allá? El 80%. El 80% online dice que es la B y en sala el 50%. Bajó de repente, no sé qué pasó. Dice que es la B, ya, pero igual todos dicen que es la B. Sumamos el 50-50, no, así no suma, ¿no? Ya, entonces, veamos la alternativa. ¿Será la B? La B, perfecto. Porque las corrientes de partida, la corriente mayor de todas es la que atraviesa R1. Porque es toda la corriente que sale de la fuente, y acá, cuando llega al nodo, ¿me están viendo ellos, cierto? ¿Sí? La corriente sale de la fuente, la I1 atraviesa R1, y cuando llega a este nodo se separa en dos. Entonces, necesariamente I1 es la mayor. Ahí descartamos varias alternativas. Porque I2 e I3 sumadas dan I1. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿I2 o I3? Y ahí es donde uno tiene que mirar qué resistencia era la mayor. En este caso, la resistencia 2 es mayor que R3. Una resistencia mayor, recuerden que es como ese monito que estaba apretando el cable con mayor fuerza, para evitar que pase la corriente. Entonces, si es mayor la resistencia, es bien intuitivo porque de hecho el nombre lo dice, ¿no? Resistencia. Si la resistencia es mayor, la corriente es menor. No le cuesta más circular. Y ahí entonces se ordenan de esa forma las corrientes. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Ya, muy bien, estamos avanzando, incluso nos estamos adelantando un poco en la materia. Ahora, otro elemento de circuito que ustedes ya vieron en el laboratorio son los condensadores, los capacitores. Los capacitores, aquí en este circuito no hay resistencia conectada, pero podría verlo, eventualmente verla. La relación de un condensador, los símbolos, bueno, son dos líneas o también puede ser una curva, una media curva, pero nosotros aquí usamos dos. La relación entre el voltaje, entre la carga que se acumula, disculpen, en el condensador y el voltaje proveído por la fuente, esto es cuando ya está completamente cargado el condensador, esa relación entre carga y voltaje es a través de la capacitancia. La capacitancia es esa razón, es una constante y es constante geométrica. Cuando uno compra, va a la casa Royal o a la casa electrónica, compra un condensador y uno les dice 50 faradios, 50 microfaradios, bueno, depende ahí el tamaño, lo que uno necesite acumular. Entonces, esa siempre me va a dar para un cierto voltaje una cierta cantidad de carga. Esos son valores geométricos la capacitancia, recuerden. Y si le haces clic, entonces cuando la placa positiva de la fuente, aquí está conectada a través del cable largo y vuelve, hace que esta placa de acá del condensador quede cargada positiva. Y por este lado menos, queda la otra placa menos. Esa es como la polaridad con que queda la carga acumulada en el condensador. ¿Y qué pasa cuando están en serie los condensadores? Cuando están en serie, a diferencia de la resistencia, que yo les dije, la corriente es la misma cuando están la resistencia en serie, cuando están los condensadores en serie, lo que sucede es que la carga es la misma. Ahí en ese dibujo, lamentablemente, no sé qué pasó, pero está como el tiempo final. Pero aquí voy a hacer el dibujo, la fuente, me olvidé de la fuente. Entonces, imaginaos que tenemos las tres placas de los condensadores, y esta es la más. Esa es la más, me voy por aquí por este cable, y esta de acá es la más. ¿Sí? Eso es lo que les acabo de decir con respecto a un condensador. Y este lado de acá es la placa menos. Entonces me voy por este lado de acá y me queda menos en este lado. Una vez que eso pasa, sucede lo siguiente. Fíjense, de hecho en el dibujo se entiende eso. Este es un cable y esta estructura acá es una placa conductora y esto de acá es una placa conductora. Entonces toda esa H que está ahí al medio es solo un conductor. Es un conductor que está enfrente de una placa cargada positiva. Entonces, ¿qué pasa? Este lado de acá, o mejor por fuera, ahí, se va la carga negativa de ese bloque conductor, de ese sistema conductor,
que son las dos placas y el alambre del medio, se va hacia ese lado. Y por tanto se produce un desbalance y el lado de acá queda positivo. Y lo mismo al otro lado. Acá tengo esta otra H. Acá tengo esta otra H. ¿Sí? Y esa placa negativa de allá, entonces genera que las cargas positivas se vayan ahí, y hay un desbalance, por lo tanto queda cargado menos acá. Entonces ahora sí nos vamos a la slide, y quedan las cargas de esa manera. Por eso las cargas son todas iguales, porque inicialmente nacieron todas de la carga que se acumuló acá, que era una carga Q, y la carga que se acumuló en esta placa acá, que es menos Q. Entonces se indujo la misma carga en todas las otras placas. Las diferencias de potencial, en este caso todos los condensadores tienen distinta capacitancia. De fábrica uno tenía 50, el otro 15, el otro 1 microfaradio, distintas capacitancias. Que puede que hayan tenido, ¿no?, dieléctricos al medio, que tengan distintas formas, no necesariamente son placas paralelas, a lo mejor hay uno cilíndrico, no sé, pero son distintas capacitancias C1, C2, C3. Lo que hace eso es entonces que tenemos distintas caídas de potencial, distintos potenciales ahí, porque ya sabemos que la relación entre carga y potencial tiene que ver con la capacitancia, así que si son distintas las capacitancias, son distintos los voltajes porque las cargas son iguales. Y entonces, si haces clic, claro, los voltajes, estos sí, son, la suma de los voltajes son igual al voltaje inicial. Eso es también siempre válido. De hecho, en el caso de las resistencias en serie también era la misma idea. La corriente era la misma que circulaba por el circuito, las resistencias en serie, pero el potencial se iba sumando. El de la fuente, después uno se da la vuelta arriba, caía un potencial. Seguía la siguiente resistencia, caía otro potencial. ¿Y a qué eran iguales esas dos caídas de potencial? Al potencial de la fuente, porque ahí uno volvía a cero. Acá es la misma idea, uno sale de acá, cae un potencial, después cae otro potencial y después cae otro potencial. Piensen que estas dos líneas es como una diferencia de altura. Entonces aquí tengo una diferencia de altura de 100 metros, me voy por acá y bajo primero 50 metros, después 30 metros y después 20 metros para llegar a cero. Y ahí tengo los 100 metros que era lo que la fuente me proveía. ¿Sí? Bueno, en realidad son volts, pero la idea es la misma. Entonces, divido eso por Q, que en este caso las Q son iguales. Claro, y ahí entonces tengo B sobre Q, sería lo del circuito equivalente, si esas tres cosas fueran una sola capacitancia equivalente, y estas razones son 1 sobre C1, 1 sobre C2 y 1 sobre C3. Entonces cuando sumo, es lo opuesto a resistencia. Cuando están en serie los condensadores, se suman a la inversa. Y por tanto, si seguimos, cuando uno tiene condensadores en paralelo, que están conectados a la misma diferencia de potencial, como se ve acá, esos son los puntos, independiente si me voy por arriba o si me voy por abajo, entonces tengo la misma diferencia de potencial, tengo capacitancia 1, capacitancia 2, voltaje es el mismo, lo que tengo distinto son las cargas, porque aquí tengo positivo, llego acá y la carga se distribuye en la de arriba y en la de abajo, entonces no es la misma, va a depender de la capacitancia que viene de fábrica. Por eso no es igual la carga aquí. Y por este lado negativa se distribuye arriba y abajo. Y entonces cuando hago la suma de las cargas, sé que la carga total es la carga del circuito equivalente. Y si la divido por el voltaje, que es el mismo, tengo en este lado acá la capacitancia equivalente del sistema y por este lado la capacitancia de... bueno, acá está como una suma, pero todos los condensadores. Entonces es lo opuesto. Se cumple también que es lo opuesto que en el caso de las resistencias, cuando están en paralelo, las capacitancias se suman, como si fueran resistencias en serie. ¿Ya? Esto es para recordar suma de estos elementos de circuito cuando están en serie o en paralelo. Aquí hay un ejemplo, aquí hay un sistema con condensadores, se fijan, ahí están los valores de capacitancia. Entonces, ¿cómo resuelve uno para encontrar, por ejemplo, la equivalente de este sistema? Fíjense que ni siquiera está cerrado este circuito, ¿eh? Aquí lo que me interesa es cómo reducir al máximo todos estos componentes para después tener una sola capacitancia equivalente acá entre A y B. Entonces lo primero que hago es esta línea de acá. Si haces clic, considero, claro, solamente reduzco estos dos de acá primero, que están en serie, por lo tanto es la inversa, y por eso el resultado es 1 menor, en vez de, son 12 y 6, y queda 4, porque es 1 sobre la capacitancia. Me quedan estos tres que están ahora 1, 2, 3 en paralelo,
y se suman, ¿se fijan? 11, 15, 18. 18 microfarads. Y ahora estos dos están en serie, por lo tanto es 1 sobre, así que va a dar algo menor que los dos. 6 microfarads. Y ahí tenemos entonces un solo componente, que es este condensador capacitor equivalente, entre A y B. ¿Ya? Esa es la forma de reducir, entonces cuando tienen una configuración más compleja. Y lo que vamos a ver ahora, no sé si tienen dudas, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo llevo al 6? Porque tengo la capacitancia equivalente. No, ahí no se va a ver. 1 capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 18 más 1 sobre 9. Y cuando despejas eso, te da 6 microfaradios. Aquí todos tienen las mismas unidades, microfaradios. Si les tocan mili, micro, tienen que tener cuidado para hacer las conversiones. Ok, entonces, ahora que ya hicimos este repaso, para algunos, si lo vieron en el laboratorio o en el colegio hace tiempo atrás, vamos a ver leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Aquí cuando las cosas se pueden complicar un poco más porque tenemos muchos más elementos de circuito. ¿Sí? Entonces, las leyes de Kirchhoff se resumen en dos. La ley de conservación de carga o de corriente, que es algo que les acabo de decir. Aquí viene una corriente, se encuentra con un nodo y se separa en dos. Las corrientes, estas dos que salen del nodo sumadas, son igual a la que entra. ¿Sí? Esa es la ley, la primera ley de Kirchhoff. Y la segunda ley, que tal vez hasta aquí vamos a hacer una pequeña introducción, que es la de voltaje. La ley de Kirchhoff de voltaje. Lo que dice es que si yo tengo, por ejemplo, en este circuito, tengo, aquí le llamamos loop, pero puede ser un circuito, la idea de un loop es como un circuito cerrado. Entonces aquí en este, por ejemplo, tengo uno, que es este rectángulo que está acá, está cerrado, un segundo, que es este rectángulo de acá cerrado, o incluso podría considerar un tercero, que es toda la vuelta por fuera. ¿Sí? Entonces son circuitos cerrados, que yo recorro, y si los recorro completos, lo que tengo es diferencia de potenciales cero. Entonces, donde sea que yo me pare, por ejemplo aquí arriba, y lo recorro de la manera que yo quiera, hacia acá, por ejemplo, hacia la izquierda, y me doy la vuelta y veo cuánto cae potencial en R3, y después en la fuente, y sigo, y devuelvo, y voy por acá y considero el potencial de la fuente, y vuelvo por la caída potencial de la resistencia, y vuelvo al punto inicial. Cuando sumo todos los potenciales aquí en este camino que di, me tiene que dar 0, la suma de los potenciales. ¿Ok? Esa es la segunda ley. Lo mismo pasaría si yo me diera esta vuelta en este otro, o si lo hiciera por fuera también se tiene que cumplir. Cuando uno hace una vuelta acá, genera una ecuación. Cuando uno se da otra vuelta para acá, genera otra ecuación. Y depende del número de incógnitas que uno tenga, va a ser el número de ecuaciones que uno necesite para resolver el problema. Así que si uno tiene 2 incógnitas, no se va a poner a plantear 3 ecuaciones porque es un exceso y es puro lío nomás. Necesita 2 ecuaciones para 2 incógnitas y así. Entonces, creo que... esto lo encontré chistoso. Sí, pues, las cosas pueden ser mucho más complicadas que los ejercicios que vamos a ver a continuación, porque en realidad cuando hay mucho cable, muchos elementos de circuito, ya aplicar la ley de Kirchhoff requiere un cierto nivel de entendimiento de los voltajes, dónde están los potenciales, pero vamos a intentar resolver problemas tal vez no tan complejos, pero que sí van a requerir que usemos esas dos leyes, que es de corriente y de potencial. Entonces, el primer ejemplo, bueno, estas son, pero lo vamos a ver con el primer ejemplo. Pasa nomás a la siguiente. Ya, este es el primer ejemplo, de hecho el que salía en la foto anterior. Entonces, en este ejemplo tengo 3 fuentes. Están conectadas como las 3 de la misma forma, pero podría estar una al revés, no sé. Y tengo 3 resistencias. Entonces, ¿cómo resuelvo? Porque tengo 3 fuentes. Entonces, la primera ley es de corriente, de conservación de corriente o de carga. Entonces, lo que hacemos, y aquí no lo tengo como slide, así que vamos a hacerlo, dibujarlo acá en la pizarra todo, por si acaso, Eric. La idea es la siguiente. Tengo entonces la resistencia, las fuentes están así, y todas las fuentes están iguales, y la otra resistencia, esta no. Ya. Entonces, tengo tres posibilidades ahí de fuentes por donde partir.
porque en el sistema yo necesito definir dónde parte mi corriente circulando. Entonces yo les voy a pedir a ustedes, díganme ustedes de qué fuente quieren que parte la corriente. ¿Derecha, medio o izquierda? ¿Medio? Bueno. Ya, entonces vamos a partir de acá. Esta es más y esta es menos. Entonces, como esta es más, la corriente sale de aquí. Ahí sale la corriente y le voy a poner 1. Ahí va la corriente 1. La corriente 1 atraviesa esta resistencia que ya... R2. R2. R1 y R3. Entonces, la corriente I1 atraviesa la resistencia I2, llega aquí y se separa en 2, porque ese es un nodo. Entonces va hacia el lado de acá, y a eso le voy a poner I3 para que queden como ordenadas de la misma forma, y esa hacia acá, y 2. Bueno, algo así. Ahí, ¿cierto? Ya, esa parte está clara. Eso es lo primero que tienen que hacer cuando partan con Kirchhoff. Entonces, I2 atraviesa R1, va por la fuente aquí B1, supongo, se devuelve, llega acá, donde se junta con la corriente I3, este es B3, supongo, y este es B2. Se devuelve, llega al nodo acá, donde se juntan, no sé si lo ven, acá viene la corriente I3, por acá viene la corriente I2, y en este punto se juntan, y va de nuevo la corriente I1 hacia arriba. Ahí está el circuito completo de cómo están circulando las corrientes. Y entonces, esa es la primera ley, o sea, el primer dibujo nos permite escribir la primera ley. La primera ley nos dice que la corriente se conserva. Si la corriente se conserva, entonces yo tengo que la corriente I1, que es la que sale de acá, cuando se separa en dos partes, se conserva la corriente. O sea, I2 y 3, la suma de esas dos corrientes es igual a la que entró al nodo, es igual a la que salió del nodo, los dos cables que salieron. ¿Sí? ¿Está clara esa parte? Primera ley. Segunda ley, ya. Y la segunda ley requiere un poquito más de explicación. La segunda ley nos dice que se conserva el voltaje. Entonces, esta es la regla mnemotécnica, así que atiendan porque van a tener que hacer un ejercicio después ustedes solos. ¿Sí? Para resolver la segunda parte, lo que uno hace es definir una dirección de recorrido de la malla. Voy a escoger dos mallas acá, los dos rectángulos. Entonces, tengo que escoger cómo voy a recorrerlos. ¿Cómo voy a recorrerlos? A ver, este de la izquierda, ¿horario o antihorario? Ustedes me dicen. ¿Ah? Antihorario. Ya, entonces voy a dibujarlo acá porque me queda muy larga esta raya. Ahí. Antihorario. ¿Y el otro? Igual horario, ¿qué quieren? Horario. Ya, entonces aquí, horario. ¿Sí? Ahí está como lo voy a recorrer. Y empiezo a recorrer los dos. Entonces parto con el de la izquierda. También puedo escoger dónde iniciar mi recorrido. Tengo aquí cualquier punto en realidad, pero normalmente uno los toma como de los vértices. Podría ser aquí el de abajo, aquí el de arriba. Ya, como voy hacia atrás, voy a partir de aquí, de puro, aquí ese punto A. Entonces, y empiezo a avanzar. Recorro la dirección que dije, esta que es negro, aquí, que es antihoraria. Y empiezo a avanzar, y llego a R1. Entonces ahí tengo mi primera caída de potencial. Si tengo la resistencia R1 y la corriente I2, ¿cuánto voltaje cae en esa resistencia? ¿Ah? Tengo que circular una corriente I2 y la resistencia es R1. ¿Cuál es la ley de Ohm? I por R, exactamente. La caída de potencial es corriente por resistencia. Entonces, el primer voltaje que cae es I2 por R1. ¿Sí? Ya, ojo con esto. Y aquí es re importante esto. Vamos a nosotros tomar una regla que va a ser una convención que nosotros estamos decidiendo. Y es la siguiente. Cuando la corriente tiene la misma dirección del loop, ese loop que yo escogí la dirección arbitrariamente, pero tengo que mantener esa dirección todo el rato. Cuando la corriente, esta corriente I2, la corriente I2 recuerden que va hacia abajo acá,
La corriente I2 va así, aquí en esta parte. Cuando la corriente tiene la misma dirección que el loop, fíjense aquí, como en este caso, le vamos a colocar un menos adelante a la caída de potencial. Cuando tiene dirección contraria, le vamos a poner un más. Entonces sigamos con el recorrido. Llegamos a la fuente. La fuente no tiene una corriente, así que no puedo hacer esta comparación. Pero lo que sí voy a hacer es considerar lo siguiente, que también nos va a ayudar para poder saber el signo de la caída de potencial. Es lo siguiente, yo voy a considerar que existe una corriente que no es real, porque no hay corriente dentro de una fuente. Pero solamente para comparar direcciones, así como lo hice recién con la corriente y el loop, cuando hay una fuente o un condensador, lo que hago es considerar una corriente interna, que va de la placa más a la placa menos, como las líneas de campo, de la placa más a la placa menos. Y esa es la que comparo con la dirección del loop. En este caso, también tiene la misma dirección de recorrido del loop, porque el loop va así, antihorario. Tiene la misma dirección. Entonces, menos B1. Sigo mi recorrido. Voy acá, sigo recorriendo, llego abajo, no hay nada, y empiezo a subir. Y me encuentro con la fuente B2. Nuevamente considero la dirección imaginaria de la corriente, no es real, es solamente para comparar direcciones, que va de más a menos, y en este caso veo que son contrarias, la dirección del loop y esa dirección interna de la corriente. Como son contrarias, ahora sí se suma el potencial. Entonces aquí lo sumo, más B2, y sigo subiendo. Y me encuentro con R2, y R2 tiene la corriente I1 que va hacia arriba, dirección con la misma dirección que el loop. El loop hacia arriba, la corriente I1. Y entonces, ¿cuál es el valor de voltaje que va ahí? ¿Que cae en la resistencia 2? I1 por R2. Entonces, y es negativo porque van los dos en la misma dirección. Voy a borrar aquí el cable porque me quedo I1, R2. Entonces, esto es igual a 0. Y ahí tengo la primera ecuación de la ley de Kirchhoff, porque, ¿por qué? Porque, bueno, yo continué y llegué al punto A, que es donde partí, y eso es igual a 0, sí. Ahí se considera el signo de la corriente. La corriente que yo dibujé, así como la dibujé yo, va hacia arriba, y el loop va hacia arriba. Si la corriente fuera... No, bueno, lo que pasa es que cuando uno resuelve los sistemas de ecuaciones, tú puedes encontrarte con una dirección de corriente que es negativa. El resultado te va a dar un número y la corriente te dice menos 5 amperes, por ejemplo. Si te da menos 5 amperes es porque el dibujo, cuando tú trazaste la corriente acá, la dibujaste en la dirección contraria a la que era. De ahí sale la corrección en la dirección. ¿Sí? Ya, entonces vamos con la segunda ecuación. El 0 no ocupo en la... Ahí. Este es un menos. Y ¿se ve el 0 ahí? Ya, ahí para los chicos online, el 0. Ya, entonces vamos con el segundo circuito. Entonces este se recorre horarios, sentido horario. Voy a partir de acá abajo, por ejemplo, del punto B, aquí abajo. Entonces empiezo sentido antihorario, así. Entonces empiezo a subir aquí, subo, y llego a la fuente B2. En comparación, el loop aquí va en sentido horario, así que van en dirección contraria. Significa que es más B2. Sigo avanzando. ¿Cuál es la caída de potencial en R2? Y 1 por R2. ¿Y con qué signo? ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? Cuando tiene igual direcciones es negativo. Entonces, en este caso son iguales direcciones, así que negativo. ¿Sí? Seguimos avanzando, llego al punto acá arriba, doblo a la derecha y bajo por R3. En R3 tengo que la corriente I3 va hacia abajo. ¿Sí? Estaba ahí arriba en verde, bueno, aquí la redibujé. Entonces, ¿cuál es la caída potencial en R3?
Y 3 por R3, ¿qué signo? Perfecto, negativo. Y finalmente llego acá. Y aquí nuevamente hago eso de la corriente imaginaria, que no es real, que va de más a menos. Solamente la dibujo para poder compararla con la dirección del loop. Y entonces es el potencial de la fuente, y es positivo o negativo. Negativo porque tiene la misma dirección del loop. Y esto, y me alcanzan a ver el cero, también me quedo como en el borde, en el límite del cero. ¿Ahí? Sí. ¿Sí se ve? Ya. Perfecto. Entonces aquí tengo la segunda ecuación, y la tercera ecuación era la primera con la que partimos. Porque las incógnitas acá son las corrientes, y tengo 3 corrientes circulando. Y ahí con eso tengo las 3 ecuaciones que necesito para resolver el sistema. ¿Sí? Ya, ¿quedó claro la regla mnemotécnica? Muy bien. ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos con entonces el ejercicio. Ahora vamos a poner a prueba entonces su dominio, ahora es con números. Tiene 2 fuentes nomás, una fuente menos, así que... Y están las resistencias conectadas de esta forma. Y aunque a pesar de que dice A y B, no se preocupen de eso, porque en realidad les dicen la corriente que pasa a través de cada resistencia en este circuito. Ya, entonces vamos a hacer grupos. ¿Cuántos tenemos? ¿Un grupo online también? Saquen captura de pantalla los que están virtuales. Y acá, ya, te cambio, yo me quedo con los chicos y tú repárteles, sí, para que puedan trabajar. ¿Ah? Sí, yo creo. No, no traje. Cada uno con sus lápices. Ya, entonces vamos a... Recuerden los que están en la sala, eso, unirse. Ya. Como, tenés que sacarlos de... Sí, para que siga grabando tal vez. ¿Está grabando? ¿Está grabando, sí? Sí, ya, perfecto. Entonces, aquí habían varias posibilidades, los sistemas de ecuaciones les pueden haber quedado con signos distintos, porque la forma de recorrer los loops eran distintas, de acuerdo a como cada uno lo quiso plantear. La corriente I1, por ejemplo, algunos la escogieron que partiera aquí abajo, otros escogieron que partiera arriba. Pero en la siguiente slide, Eric, hay como una forma de resolverlo si es que ustedes consideraron la corriente I1 saliendo de la fuente de arriba. Si sale de la fuente de arriba, llega hasta A, se separa en 2, y 2 y 3, la corriente I3 recorre toda esta parte de abajo, pasa por R3, y acá en el punto B se junta con la I2, que venía hasta acá, y se unen para hacer nuevamente corriente I1. Y teniendo eso en cuenta, y estas son 2 formas de recorrer los loops, estas flechas en morado, pero ustedes podían haber escogido otras, las 2 antihorarios, las 2 horarios, la que sea. Finalmente les habrían dado un sistema de ecuaciones de esta manera. La primera es la conservación de corriente. Al dibujarlas así las corrientes, aplicamos esa primera ecuación. Las segundas 2, de acuerdo a las reglas mnemotécnicas que les enseñé, y nos quedan 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces, ahí es un poco de álgebra, tienen que soltar la mano para resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones, y llegan finalmente a este resultado que está acá. Aquí están los números, fíjense que algunos de ustedes llegaron a estos números pero con un menos, no sé cuál fue de la que me mostraron, menos 7 por ejemplo, menos 7 onceavos del voltaje partido por la resistencia. Y ese menos que les dio significa que en el dibujo que ustedes hicieron, la dirección que escogieron para esa corriente, en realidad no es la dirección real de la corriente, sino que la corriente va en la dirección contraria. Eso significa el menos. Cuando ustedes le pregunten en un certamen con alternativas, ¿cuánto vale la corriente en esa resistencia? Por ejemplo, la que calcularon, no es la respuesta menos 7 onceavos, bla, bla, bla. La respuesta es este número, la magnitud. Ese es el valor de la corriente, ¿sí? El menos tiene que ver con la dirección que uno escogió y que en realidad era la contraria a la que uno escogió porque es arbitrario. Así como está aquí dibujado, el I1 lo pusimos ahí. Probablemente ustedes, a los que les pasó esto, consideraron que el I1 partía de aquí abajo, ¿cierto? Sí, sucede en este caso, bueno, no está malo, o sea, está perfecto. Llegaron al resultado, hay que entender la física del número, con el signo menos, pero fíjense que acá la fuente de arriba tenía 2 FEM y abajo FEM, 2 volt y acá volt más. Entonces, evidentemente que esa arriba era la que pesaba más.
pero da lo mismo, o sea, al final, si ustedes partieron la corriente I1 aquí abajo, también llega al mismo, la misma magnitud, pero con el cuidado con los signos. Así que esa es la idea. Aquí pueden encontrar un montón de problemas en el Szyr-Szymanski también. Está lleno de circuitos para resolver por Kirchhoff en Internet. Hay algunos que son más o menos complicados. Pero finalmente la idea es que tienen que aplicar primero la ley de corriente y después la ley de voltaje. ¿Ok? Perfecto. Bueno, y hasta aquí llegamos porque si no nos pasamos en la hora de la clase mucho. Muchas gracias, chicos. Dejar de grabar.